Pues les damos una vez más la bienvenida a todos nuestros suscriptores de este canal, Epifanías del Purgatorio. Recuerden que este canal pues es un canal secundario al Devoto del Purgatorio Oficial, que es un apostolado dedicado a sufragar a las almas del purgatorio. Les queremos dar la bienvenida una vez más a otro podcast, que puedan escuchar este testimonio tan importante y tan interesante, pues para la salvación de nuestras almas, para las almas del purgatorio, que ellas sean las beneficiadas. Los invitamos a que se suscriban, es totalmente gratis. Los invitamos a compartir el contenido. Recuerden que cada vez que ustedes comparten el contenido de este canal, podemos llegar a más almas, podemos evangelizar, estamos haciendo de algún modo apostolado, y los invitamos a que sigamos de esta manera evangelizando a la iglesia militante, pero sobre todo, lo más importante, ayudando a toda la iglesia purgante, que ellos dependen completamente de nosotros. Pues bueno, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra hermana Carmen. Ella radica en Estados Unidos. Ella está el día de hoy con nosotros porque tiene un testimonio más que importante para compartir, para gloria de Dios, para el bien de las almas, para las almas del purgatorio. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar, por darle tu fiat a Dios, por tener esa disposición para llevar la luz de Cristo a las almas. ¿Qué te parece, Carmen? Vamos a empezar con una pequeña oración que sea como un sufragio para las almas del purgatorio. Nos vamos a disponer a cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Divina voluntad, te doy mi voluntad propia a través del corazón de María, que posee todos los dones y todos los frutos de la divina voluntad. Ven, divina voluntad, en esta acción que estoy haciendo en este día y en todas las acciones que haré durante el día. Amén. Ofrecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estas tres Aves Marías como un sufragio completo por todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas que fuera más de nuestra obligación sufragar, nuestra línea materna, nuestra línea paterna, que se encuentran en la purificación. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, derrama el ahora y efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues Amén. Queridos hermanos, antes de darle el micrófono a Carmen completamente, quiero comentarles por qué estamos rezando el Ave María con la jaculatoria inserta de la llama de amor. Es una jaculatoria con aprobación eclesiástica dada la mística Isabel Kindelman, en la cual ustedes podrán googlear y encontrar toda su historia, su aprobación eclesiástica. Podrán saber que la Virgen María promete que cada vez que rezamos
las 3 Aves Marías con esta ejaculatoria inserta, se libera un alma del purgatorio por la intercesión de la Virgen María. Y también la llama de su Inmaculado Corazón deja ciego a Satanás en esos momentos y él deja de dar órdenes a sus súbditos y ocurren muchas conversiones en los pecadores en el mundo entero. Es por eso la razón que estamos rezando el Ave María de esta manera. En el tiempo de noviembre, la Virgen promete que por cada Ave María rezada con esta ejaculatoria inserta de la llama de amor, liberará 10 almas del purgatorio. Entonces, pues bueno, esa es una pequeña explicación para todos los que nos escuchan y ojalá que, pues que si ya se saben la ejaculatoria, la puedan aplicar todos los días, que si no se la saben, se la aprendan, porque de esta manera estarán ayudando a la iglesia militante y a la iglesia purgante. Pues bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Es un gusto que estés con nosotros y que puedas compartir tu testimonio. ¿Qué quieres compartirnos el día de hoy, Carmen? Estamos todo oídos para escucharte. Hola Gaby, muchas gracias. Como ya lo dijiste, mi nombre es Carmen. Soy madre de 4 hijos, radico en Estados Unidos y sirvo a mi Señor como catequista, lectura y soy coordinadora de un grupo de jóvenes en mi comunidad. Y hoy quiero compartir la experiencia que mi familia y yo estamos viviendo después de la muerte de mi papá. Mi papá, Alejandro Hernández, murió el 20 de septiembre del 2019. Él murió de cáncer de próstata. Él era una persona que no tenía mucha manera de expresarse, no era cariñoso, no nos daba consejos, mucho menos nos enseñaba de la palabra de Dios. Él mismo no tenía mucho conocimiento sobre eso y ni iba a la misa ni nada de eso. Creía en Dios y tenía todos sus sacramentos, pero no practicaba lo que la iglesia mandaba. Él fue alcohólico prácticamente toda su vida. La mayoría del tiempo radicaba en Estados Unidos y mis hermanos y yo crecimos en México con mi mamá. Nunca se involucró en nuestra educación ni en nuestras cosas. Era ocasionalmente que lo veíamos, una vez al año, a veces cada 2 años, dependiendo del tiempo que se tardaba en ir a visitarnos. Y cuando llegaba a nuestro pequeño pueblo, llegaba directamente a la cantina del pueblo a tomar con sus amigos. Y por la noche llegaba a la casa, pero no llegaba solo, siempre llegaba con todos sus amigos, tomado él, tomados todos sus amigos, y llegaba a levantar a mi mamá a medianoche, en la madrugada, a que cocinara para todos. Así eran sus visitas, prácticamente todo el tiempo. El poco tiempo que duraba ya, 2 o 3 semanas, era lo mismo. Tomando alcohol casi todos los días. Y nosotros teníamos una casita muy pequeña. Era una sola habitación y ahí era todo, cocina, sala, el área de dormir. Y recuerdo que cuando llegaba con sus amigos, mi mamá nos tenía que levantar a la hora que fuera, hiciera frío o no, estuviera lloviendo o no. Nos levantaba y nos sacaba en la parte de afuera, había un árbol en el patio, y ahí nos sentaba con cobijitas para dejar el espacio adentro para los amigos de mi papá, porque siempre estaban con una música muy fuerte, hacían mucho ruido, hasta se orinaban ahí a un ladito enfrente de nosotros. Entonces mi mamá pues lo que hacía era sacarnos hacia afuera para no ver todo eso. Ella siempre obediente y sumisa a él, prefería que estuviéramos pues fuera de ese cuartito para evitar que nos lastimaran o que escucháramos todo lo que hablaban. Nosotros, muy pequeños, inocentes, amábamos a mi papá de todas maneras. Para nosotros era un gusto saber que él iba a visitarnos, porque como te digo, era muy
muy ocasionalmente. Aunque ya sabíamos cómo era él, de todas maneras, nosotros, la emoción de que mi papá iba a ir. Mi mamá sufría mucho, siempre la escuchaba llorar en silencio cuando sabía que no tenía nada para darnos de comer, cuando sabía que mi papá andaba con otras mujeres, cuando a veces no teníamos pues nada, se enfermaba alguno de nosotros y no tenía ni para llevarnos al médico. Y pues así crecimos. Él le mandaba dinero muy de vez en cuando y con la gracia de Dios pudimos salir adelante y crecer. Un día me casé y me vine para Estados Unidos. Después de un tiempo, él se trajo a mi mamá para acá. Yo era la única mujer en ese tiempo con 6 hermanos y solamente yo. Entonces mi mamá prácticamente se quedó sin mí, su única hija, mujer, compañera, y mi papá se la trajo a Estados Unidos con mis hermanos. Y siguió lo mismo acá, alcoholismo, maltrato, desobligación hacia mi madre, falta de comunicación en todo sentido con mis hermanos pequeños, porque pues yo ya estaba casada y toda su vida prácticamente fue así. Cuando él empezó a estar enfermo, fue muy difícil para él, porque él no estaba acostumbrado a visitar médicos. Él no era de las personas que se hacía sus chequeos cada año o para nada. Él siempre alcohol y era lo único que decía que estaba más saludable así. Y mucho menos pues dejar de tomar. Para él la enfermedad, el tener que dejar de tomar fue un golpe muy duro para él. Después de 2 años de estar con enfermedad, le diagnosticaron cáncer y ahí empezó su calvario. Ahí realmente empezó su sufrimiento, quimioterapias, andaba con sonda todo el tiempo, mucha medicina, mucho dolor, y mi mamá ahí cuidándolo todo el tiempo, día y noche. Yo hablaba mucho con él, yo vivía en otra parte, él vivíamos como a 3 horas de distancia, pero iba a visitarlo seguido cuando estaba enfermo, me involucraba mucho a llevarlo a sus citas médicas y poco a poco pues fui hablándole de Dios, fui diciéndole que le entregara su sufrimiento a Dios, que pidiera perdón, que se confesara. Y poco a poco se fue ablandando, empezó a pedirle a mi mamá que le leyera la Biblia. Cada cita bíblica que leían le pedía a mi mamá que le explicara y le empezó a nacer esa hambre de Dios y a saber un poquito de Él. Cuando yo iba para allá los domingos, lo llevaba a misa, íbamos frente al Santísimo y le decía, si no tiene nada que decirle, solamente contémplelo. Él sabe lo que siente su corazón y está aquí, háblele. Y le pedí a mi mamá que le enseñara el Padre Nuestro, el Ave María, porque pues él no sabía para nada rezar. Y así un día me dijo, me quiero confesar. Me dio mucho gusto porque pues tenía más de 40 años que él no se confesaba, que él era de los que iba a misa cuando había un bautizo, una boda, alguna fiesta en la familia. Cuando decidió confesarse, me decía, pero no sé cómo, ayúdeme. Y pues me quedé con él a hablar de toda nuestra niñez, de todo lo que pasó cuando él iba para allá, de todo lo que nos lastimó a mi mamá, a mí, a mis hermanos. Y poco a poco fuimos recordando todo y juntos hicimos ese examen de conciencia y nombramos cada pecado por su nombre, porque pues él me decía, ¿cómo le voy a decir al sacerdote solamente esto? ¿Cómo se llama? Y pues ya le decía, andar con otras mujeres es pecado de adulterio. Y pues lo hicimos y se confesó
gracias a Dios, estaba ya mal en ese tiempo. El sacerdote fue hasta su casa y se confesó y se arrepintió y recibió el cuerpo de Cristo después de, como te digo, más de 40 años que no lo hacía. Uh-huh. Para él se sintió mucho mejor, siguió escuchando de Dios, siguió meditando sobre su vida, le pedía perdón a mi mamá, no tenía todavía esa confianza de hablar con nosotros, de pedirnos perdón, pero a mi mamá sí le decía, me siento mal por haber tratado a mis hijos de esta manera y lo otro. Entonces con ella que pasaba día y noche en vela, cuidándolos, podía desahogarse y hablándole de todo y muchas veces le pidió perdón y él solamente esperaba que Dios tuviera misericordia de él y lo perdonara. Uh-huh. Después de unos meses en el hospital, ya no lo aceptaron más. Ya no podían hacer nada por él. La morfina que le daban ya no le quitaba el dolor. Uh-huh. Y nos dijeron que nos iban a mandar a otro hospital que para que estuviera mejor. Él mismo, cuando le dijimos, era tanto su desesperación y su dolor que él dijo, sí, me quiero ir para allá, quiero estar bien, Uh-huh. quiero que me ayuden, quiero ir a México, quiero ir a visitar a mis hijos que están allá. Y él fue algo increíble porque su espina dorsal estaba totalmente destruida ya por el cáncer. Después de la próstata se le regó en todo su cuerpo y el dolor era tremendo. Y ya no le respondían sus huesos para nada, pero aún así, como pudo arrastrándose de una camilla, se subió a la otra para poderse ir a ese hospital donde nos dijeron, después de unos días, si está mejor, pues se lo pueden llevar a su casa. Nosotros pues nos emocionamos que le iban a poder ayudar y lo llevamos. Uh-huh. Cuando estábamos allá, cuando estábamos allá vimos que solamente lo sedaron. Uh-huh. y no despertaba. Entonces, después al segundo día les preguntamos, ¿por qué solamente le ponen una inyección para sedarlo? ¿Por qué no tiene suero, no vemos que le dan ningún tratamiento, nada? Uh-huh. Y irónicamente, la persona que le preguntamos nos dijo, ¿cómo que tratamiento? ¿Que ustedes no saben que él viene aquí a morir? Uh-huh. Y para nosotros nos quedamos, mi hermano y yo nos vimos uno al otro, ¿cómo que a morir? Dice, sí, este es un hospicio. Las personas que vienen aquí solamente vienen a morir sin dolor. Uh-huh. Para nosotros fue muy fuerte escuchar eso porque nunca nos mencionaron eso y nunca creímos que ese lugar era para eso. Solamente llegamos y entramos a la habitación donde lo pusieron y pues ya no nos dimos cuenta de nada más. Y sí nos dijo la persona, su cuerpo se va a ir muriendo poco a poco, sus órganos van a ir dejando de funcionar, él está totalmente sedado, él no puede escucharlos, él no puede moverse y no siente dolor, es lo mejor. Uh-huh. Fue muy doloroso, pero pues ya no teníamos otra opción, lo dejamos, seguimos ahí con él y duró toda una semana estando allí sedado totalmente. Mi papá era una persona fuerte, en todo su proceso de su enfermedad nunca se adelgazó ni se puso así que se veía mal, solamente se le cayó su pelo, por eso podíamos decir que tenía cáncer, pero estaba fuerte todavía. Y en esos 7 días fue increíble lo que vimos. Su enfermedad se fue consumiendo poco a poco, que de ser una persona que estaba totalmente llenita, quedó el puro huesito, un esqueleto increíble así ante nuestros ojos. En esos 7 días se terminó. Uh-huh. Y una de las cosas que nos impactaba era que decía que él no escuchaba, que él no sentía, que él no tenía ninguna necesidad. Y para nosotros era raro porque cada que hablábamos de algo,
mi papá le salían lágrimas y ellos decían, no son reales, ¿no? Es un reflejo de él solamente, y lo cual era algo que no creíamos, porque mencionábamos algo sobre él, sobre mi mamá, sobre nuestra tristeza, y él lloraba. Y cuando nos dimos realmente cuenta que su cuerpo estaba inmóvil, pero su mente estaba consciente, fue en una ocasión que al tercer día su lengua se le iba para adentro, ya estaba sus labios totalmente secos, y mi mamá le puso una servilleta en su boca, y él se aferró a esa servilleta extrayendo el agua desesperadamente por la sed que tenía, lo cual supimos que sí estaba consciente, que no era realmente que él no sabía lo que estaba pasando. Él tenía necesidad, él tenía sed, él tenía hambre, y para nosotros el saber que él se daba cuenta que se estaba muriendo, que estaba en agonía y que no podía moverse ni hablar, nos dolía mucho, porque yo sabía que él tenía mucho que decirnos, y él no creía que ir a ese lugar era para terminar sus últimos días. Nos pidieron que firmáramos todo, que cómo iba a ser si lo iban a cremar o qué iba a pasar, y pues yo como hija, una de las hijas mayores, pues me tocó firmar documentos, y pues no lo aceptaba, pero tuve que hacerlo, y fue un proceso difícil ver eso de mi papá, y sentirnos culpables porque lo llevamos con otro propósito y terminó así. Fue un sentimiento de culpa muy, muy fuerte. A las 2 semanas, que él duró 7 días ahí, y a los 7 días murió. A las 2 semanas que él murió, yo estaba con una amiga, estaba hablando de él, estaba hablándole de lo que pasó, lo afectada que estaba, la culpabilidad que yo sentía por haberlo llevado a ese lugar, y ahí fue su primera revelación. Mi amiga me dijo, no te vayas a asustar, te voy a decir algo, pero prométeme que no te vas a asustar, tu papá está aquí. Empezaste a hablar de él y tu papá llegó aquí, está a tu lado, está parado a un lado de ti, y me dice que te diga que quiere que estés bien, que no te sientas culpable por la decisión que tomaste en el hospital, que él no hubiese soportado el dolor si no hubiese estado ahí sedado. Para mí fue impresionante. Yo no sabía que mi amiga no sé, que mi amiga podía ver las almas, no, yo no sabía nada de eso. Fue sorprendente, pero a la vez fue un consuelo muy, muy, muy grande. Fue saber que me perdonara a mí misma, porque él no sentía que hubiésemos hecho nada equivocado, y había sido lo mejor escucharlo de él. Fue un alivio para mi corazón, y desde entonces pude encontrar esa paz, y dejé de sentir esa culpabilidad. Una semana después empezó a comunicarse. Primero se comunicó con una prima que está en México, pero algo así como muy rápido. Ella nos habló y nos dijo, vino mi tío, pero lo veo mal, no lo puedo escuchar, lo veo muy mal, lo vi muy, muy triste, lo vi llorando mucho, lo vi en una oscuridad, no sé qué quiere, pero vino. Pues no le creímos al inicio, porque pues nosotros no teníamos mucho conocimiento de eso. Yo había escuchado muy lejanamente cosas así, pero nunca me había interesado en leer o aprender un poco más de eso, hasta que a la próxima semana se comunicó con mi cuñada. A ella, él le tenía mucha confianza a ella. Él vivió los últimos 3 años de su enfermedad con mi mamá en la casa de ellos. Y esa primera conversación que tuvo con ella fue
fue muy triste, fue muy un trauma para ella porque era la primera vez que le pasaba esto. Nunca había tenido una experiencia con nadie, se le habían muerto familiares, pero jamás había tenido una revelación así. Ujú. Y esa experiencia fue algo desconocido para ella porque él la llevó al lugar donde estaba. Eran exactamente las 3 de la mañana. Ajá. Cuando ella entró ¿Se le en aparece? ese trance. ¿Se le aparece, Carmen, o lo sueña? No se le aparece, Se le pero aparece. ella está como dormida, pero lo puede ver. Incluso mi hermano, que está ahí al lado a su cama, no entiende la conversación, pero escucha todo el balbuceo de ella y todo el movimiento de ella. La mayoría de las veces él la tiene que despertar y levantar porque se asusta de verla en ese trama, en ese tiempo. Y pues él, las primeras 2 veces para él fue terrible porque él se despertaba al escuchar todo eso y no sabía qué estaba pasando. Ya ahora últimamente pues la deja porque sabe que está hablando con mi papá. La llevó al lugar donde estaba y le mostró por primera vez ese lugar a donde él llegó. Y nos mandaba mensajes a todos sus hijos. Él estaba muy, muy mal. La llevó a ver ese lugar oscuro y él lloraba mucho. Dice que lloraba mucho y que tenía mucho miedo y que decía que quería luz y que quería oración, que porque ese lugar donde él estaba era pura oscuridad, era un miedo tan terrible que él estaba muy mal. Y mi cuñada, verlo en ese sentido, pues se puso muy mal también. Cuando nos hablaba no paraba de llorar y nos decía, quiere luz, su papá quiere luz, su papá. Lo hermoso, dice, que la luz que nosotros ponemos, las velas que nosotros encendemos a nuestros difuntos, que son la única luz que los ayuda a luzar un poquito esa oscuridad cuando están en ese nivel del purgatorio. Y él le decía, como ya habían pasado como 3 semanas, le decía, solo tal y tal de mis hijos tiene las velas todavía, las de tal y tal ya se apagaron, diles que prendan otras, que necesito la luz. Y que llorando suplicaba, por favor dígales que prendan otras, que necesito la luz. Y cuando mi cuñada nos llamó, lo primero que me dice, ¿sus veladoras siguen prendidas? Le digo, no, ya se apagaron, ya se terminaron. Préndalas porque su papá las necesita, para nosotros saber que nos dio los nombres. La de tal y tal persona están apagadas ya. Fue algo como que dijimos, ¿cómo? ¿Es real? Se está dando cuenta y está viendo que nuestras velas ya se apagaron, las velas que le encendimos. Inmediatamente volvimos a encenderlas. Empezamos a orar mucho por él y empezamos a mandar decir muchas misas para él. Y no dejamos que se siguieran apagando las velas, sabiendo bien que esa era la única luz que él tenía. Y le decía que le dijera a las personas en esa primera visita, que le dijera a las personas que levantaron la cruz. No sé en donde tú eres cómo se acostumbra, pero nosotros acostumbramos que cuando se acaba el novenario de una persona, se eligen 5 personas para levantar la cruz. Y te comprometes a orar por los pecados que cometiste con los brazos, con tu brazo derecho, con tu brazo izquierdo. La persona que levanta la cabeza se compromete a orar por los pecados que cometió esa persona con el pensamiento. Las personas que levantan la del corazón se comprometen a orar por esos pecados que cometieron con el corazón. Y él le decía, dígales que lo de la cruz es cierto, que por favor cumplan su palabra, que oren por mí. Se comprometieron a orar por mí, a levantar mi cruz. Dígales, dice que esa voz se iba en eco. Dígales que lo de la cruz es cierto, que lo de la cruz es cierto. Para nosotros fue primera vez, te digo, que yo escuchaba cosas así. Impresionante.
sí, con las personas que levantaron la cruz fueron familiares, hablamos con ellos, otra vez todos a hacerle novenas, a cumplir con esa promesa y lo hicimos, ya no volvió a mencionar esa parte. Después de unas semanas volvió a comunicarse con ella y le dijo que Dios por su grande misericordia le está permitiendo que reparara el daño que hizo, que le está permitiendo que haga lo que le faltó hacer aquí en la tierra. Le manda muchos mensajes a mis hermanos que se arrepientan, que cambien su manera de vivir, que dejen el alcohol, que dejen de hacer todo lo malo que hacen. Que él llora mucho porque él no quiere que mis hermanos vayan a donde él llegó. Él le muestra ese lugar horrible del purgatorio donde estaba pagando todos esos pecados. Su ropa era maltratada, era sucia y su cara, nunca le veía la cara directamente, siempre está agachado, pero dice que nomás chorreaba como suciedad y pidiendo que por favor le diga a mis hermanos que cambien, que no quiere que sean como él. Cuando escuchábamos nosotros cada episodio, oramos y mandamos decir siempre misas y seguíamos con las velas. Unos meses después vino otra vez y llevó a mi cuñada al otro nivel que ya había pasado. En este nivel era diferente. Cuando ella nos habla, nos dice, su papá ya salió de la oscuridad, ahora está en otro lugar. Porque te digo, la lleva a ella a ver ese lugar, se le aparece en su dormitorio y la transporta a donde él está. Y ese lugar era un pantano. Dice que ese lugar era un lugar muy hondo, un pantano con mucha neblina, con agua helada, que lo cubría hasta la cintura. Y él muy, muy triste lloraba y le decía que él estaba ahí por haber sido un mal padre y un mal esposo. Que Dios le mostró cómo hubiese sido mis hermanos si él hubiese sido un buen padre. Si él les hubiese dado un buen ejemplo y buenos consejos, pero como nunca lo hizo, estaba ahí pagando por no haber hecho eso, por no haber enseñado a su tiempo. Y se refiere mucho a mis hermanos varones porque dice que ellos son el reflejo de él y que su misión es lograr que ellos cambien, que ese sufrimiento que él está pasando va a ceder hasta el día que ellos cambien. Y le dice que si él logra que mis hermanos cambien su modo de vivir y hagan las decisiones correctas, en ese momento es cuando él va a dejar de sufrir. Mi cuñada con mucho miedo le decía que ya no quería ir, que ya no quería que viniera. Esas primeras veces estaba mal, hasta al médico quería ir, estaba muy mal y le decía que ya no podía, que por qué no se comunicaba con nosotros. Ella decía, pero si su mensaje es para sus hijos, ¿por qué no se comunica directamente con ellos? Y su respuesta fue que ya no podía, que ya no le era permitido, que en vida es cuando un padre o una madre tiene el deber de enseñar, de aconsejar, y después de muerto pierdes ese derecho. Y Dios le permitió mandar el mensaje a través de ella, por eso es que la eligió a ella. Dice que la misericordia de Dios es inmensa, que le está dando la oportunidad de reparar sus faltas y tratar de hacer ahora lo que no hizo en vida. Y una de las cosas hermosas, Gaby, de esa parte del purgatorio, dice que en ese momento que ella veía su cuerpo congelado y sumergido en esa agua y sus lágrimas, y que ella lo veía
cómo se iba congelando todo su cara, su pelo se le hacía blanco, todo congelado. En ese momento que él estaba ahí, veía a un niño, veía a un bebé que llegaba y mi papá lo cargaba. Y en ese momento que lo cargaba, se empezaba a descongelar un poquito. De la cintura para abajo ya no podía ver, pero de la cintura para arriba se empezaba a descongelar. Y poco a poco ese niño le daba calor. Cuando mi cuñada le preguntó quién era, oh my God, nos llenó el alma saber esto. Le dijo que era su hijo, que era su bebé. Cuando hace mucho tiempo, cuando ellos recién se casaron, perdieron un bebé, se murió el niño de 6 meses. Y ese angelito, Gaby, era el que Dios le permitía que bajara a ese nivel, a darle un poquito de calor a su papá. Mira, es increíble, es increíble. Es impresionante, Carmen. Ver el alcance del Señor. Sí. ¿Cómo permite esas cosas? Y de hecho, mi cuñada ni sabía porque eso pasó cuando ellos recién se casaron. Mi cuñada ni sabía, le preguntaba a mi mamá, ¿se les murió un hijo a ustedes? Y ya mi mamá le contó, es que es el que va allí a darle calor a su papá. Y dice que ella veía cómo el angelito se iba, y así que dice mi papá, de vez en cuando viene aquí. Cuando Dios le permite, cuando Dios ve que yo ya no puedo, Él viene a darme calor. Wow. Son una de las cosas hermosas que hemos estado viviendo este tiempo. Esas maravillas que hace Dios, los medios que Él usa para ayudarnos y salvar nuestra alma aún después de la muerte. Para nosotros escuchar eso fue un regalo hermoso, y saber que ese sufrimiento está agarrando un poquito de confort por ese bebé, no sabes, es algo que le damos gloria a Dios por eso. Qué impresionante, Carmen, eso la verdad que comprueba una vez más la comunión de los santos, la misericordia de Dios, cómo después de la muerte el amor trasciende. Ese hermanito tuyo, Carmen, que me imagino tal vez no conociste, porque muere muy pequeñito. No lo conocí. Sí, murió antes que yo naciera. ¿Fue bautizado, Carmen? Sí, tenía 6 meses. Ya fue bautizado. Sí, ya tenía 6 meses. Y yo sí había escuchado en testimonios antes que la Virgen bajaba a consolar las almas del purgatorio. Cuando escuché dije, Señor, es verdad que la Virgen o los santos o a quien Dios le permita baja a consolar ese sufrimiento de las almas. Es increíble, y lo hemos visto. Aparte que emotivo, es algo muy emotivo saber que Dios tiene tiene esas almas en sus manos, y que todavía nos permite ser beneficiados pues por esas almas. Y pues bueno, mira, Carmen, ¿qué edad tenía tu papá cuando fallece? Tenía como 65 años. Muy joven todavía. Ya, sí, estaba muy joven. Sí, muy joven. Sí, y te digo, para nosotros esa experiencia, híjole, es increíble cómo él usa un vocabulario que no usaba aquí antes. ¿Cómo qué, por ejemplo? Él el purgatorio lo llama el limbo. Y mi cuñada, cuando él le dijo eso, me habla, ¿qué es el limbo? Y pues ya lo busqué. Lo googleé, porque tampoco yo sabía exactamente. Y pues ya vi qué significaba. Él así lo llama. Él no lo llama purgatorio, él lo llama el limbo. Una palabra que él jamás usó aquí cuando estaba en vida. Y que obviamente pues cuando estaba en la tierra no tenía ese conocimiento, porque pues tu papá no había sido acercado a Dios, a la iglesia, ¿verdad? No había sido catequizado, entonces no había manera de que él tuviera como ese conocimiento, ¿no?
Sí, Y sí, es pues, cierto. imagínate, o sea, bueno, qué impresionante, o sea, cómo es Dios tan grande. Por eso es lo que nosotros siempre estamos diciendo, ¿no? O sea, para alcanzar la estatura del varón perfecto, aquí en la tierra, la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pues es la santidad. Obviamente, si la muerte nos alcanza sin haber tenido esa estatura perfecta, la perfección, la santidad, y si nos salvamos del infierno, pues seguramente vamos a ir al purgatorio. Pero pues el purgatorio pues es sufrimiento, es un tiempo que donde no existe el tiempo, o nosotros aquí en la tierra medimos el tiempo, pero después de la muerte el tiempo no existe. Entonces las almas pueden pasar muchos años ahí, años de nuestro tiempo, por supuesto, y que necesitan esa oración, o sea, necesitan de nosotros. Fíjate, yo he leído de María Sima, donde María Sima dice que, esta mística austriaca dice que las almas del purgatorio muchas veces se manifiestan o piden ayuda a las personas con quien tuvieron un vínculo más cercano, ¿no? Con que quienes amaron mucho. En este caso vemos que Sí. pues tu papá tenía un vínculo muy especial con tu hermano y con tu Muy, cuñada, ¿no? O sea, había... con mi cuñada más que nada, Ah, pues sí, mira el ella, vínculo de amor. mucha confianza, mucho. Y de Ah, hecho, cuando él murió, ella todavía le echa su teléfono en su ataúd y le dice, cuando usted necesite algo, dígame. Y ella ahora mira, dice, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué le dije eso? ándale. Lo dijo sin pensarlo, Claro, pero sí. sí, él la Ujú. quería mucho, él tenía Mira, mucha confianza, te sí, digo, ella lo cuidó mucho. quería mucho a su suegro y viceversa, ¿no? Y el amor siempre Sí, trasciende. Y mira, por algo Dios permite que sea ella, pues la que tenga esta experiencia, o sea, que pueda dar fe y legalidad, que el purgatorio es real, que existe y que nosotros podemos hacer mucho por ellos. ¿Qué otra cosa pudo ver tu cuñada Carmen en el purgatorio? O sea, ¿qué otros niveles, qué cosas había ahí, qué tipo de sufrimientos? ¿Pudo ver, el Señor le mostró algo así? dice que sí puede ver otras personas ella cuando está ahí, pero solamente como que las ve moverse. Ella no sabe quiénes son, no, obvio no habla con nadie, Ujú. solamente ella se enfoca en esa conversación que tiene con mi papá. Ujú. De hecho, dice que si ella quiere, como que ella cuando está despierta dice, quiero preguntar esto o algo, no, ella no puede, ella no se acuerda de nada, ella es como que es va solamente a ver lo que está pasando y le dice lo que le tiene que decir y ya. Ujú. Y ya no es de que pueda llevar un mensaje o algo, no, para nada, solamente él le dice lo que le tiene que decir y le muestra lo que le tiene que mostrar y ya se despierta, básicamente la despierta mi hermano y pues se recuerda de todo, todo exactamente. Ella despierta sudando totalmente, empapada de toda el esfuerzo que es estar en ese trance Ujú. y para ella te digo es así, para ella la transporta allá, pero Ujú. a mi mamá en sueños, a mi mamá cuando viene a ver a mi mamá y le habla, sigue pidiéndole perdón, sigue estando ahí para ella a veces. Mi mamá sufre mucho con todos mis hermanos y siempre viene a consolarla, a llorar con ella a un lado, pero en sueños. Ella no ha tenido la dicha de verlo físicamente, de hablar así directamente, simplemente en sueños le escucha que todo va a estar bien, que él está viendo por todos Ujú. y a ella es ocasionalmente, pero la comunicación directa pues es con mi cuñada. Ujú. Él prácticamente le dice que él va a permanecer ahí, que él va a permanecer en el limbo, ya de ese pantano ya salió, Ajá. pero él se refiere al área general, que él va a permanecer en el limbo hasta que la conversión en la familia se logre. Ujú. Dice que él escucha todo lo que pasa y Ujú. que él sufre por cada una de las acciones, por cada una de las ofensas que hacemos nosotros, sus hijos, y ofendemos a Dios. Por cada una de las cosas que hacemos, él sufre por eso, él escucha, él ve, y lo hemos comprobado muchísimas veces
que sí es verdad. Ujú. Cuando algo va a pasar en la familia, Ujú. ya lo sabemos porque él se lo dice. Ujú. Él le dice en una ocasión, vino un día anterior que pasara esto y le dice, prepárense porque les viene una prueba muy grande. Y ya ella se quedó, nos llama otro día, pues no sé qué vaya a pasar, dice su papá, que nos preparemos. Otro día se les quemó su casa totalmente, perdieron absolutamente todo. Todo, cositas. Él se preocupa tanto por la familia de ellos, mi cuñada, sus hijos, mi hermano, que por cada una de las cosas que están mal, que ofenden a Dios, que hacen algunos de mis sobrinos, él le dice, tenga cuidado con él porque está haciendo esto, y eso ofende mucho a Dios, eso lastima mucho a Dios. Y cuando ella va y lo verifica, es verdad. Es verdad, es increíble cómo él está con nosotros prácticamente. Y que Dios se lo ha permitido, ¿no, Carmen? O sea, porque que Dios se lo ha permitido, sí, es porque no a verdad. todos se les da esa oportunidad, es una gracia muy grande eso. Sí, yo creo que su misión es más que nada con ellos, con ese vínculo de ellos, porque no sé por qué, pero es más con ellos porque está todo referente a ellos y todo lo que los quiere prevenir, que él quiere evitar que ellos que cometan el pecado. Exacto. Él quiere evitar que ellos lleguen al lugar donde él llegó, o que ellos pasen el sufrimiento que él pasó. Él nos habla mucho de lo grande que es hacer buenas obras. Él dice que mientras estás vivo, que las obras que hacemos son las únicas herramientas que tenemos allá para ayudar espiritualmente a alguien. Cuando nos hablaba de eso no lo entendíamos muy bien, y él sufre mucho saber que no hizo cosas buenas en este mundo que lo puedan ayudar allá, es lo que él dice. Él dice que ni volviendo a nacer le alcanzaría la vida para reparar el daño que le hizo a mi mamá con sus acciones, y dice que todo el sufrimiento que nos hizo pasar a nosotros como niños, Dios le muestra que ni toda su vida volviendo a nacer le alcanzaría para poder reparar eso. Él le mostró a mi cuñada una obra hermosa, que su única obra de corazón, pura y limpia, que él hizo en su vida, fue que un día, cuando era joven, le regaló un ramo de rosas amarillas a mi mamá. Y que esa obra le permitió visitar a uno de mis hermanos que está preso. Yo tengo un hermano que está preso en México, y pues como está en México y nosotros acá, pues casi no lo vemos, no lo visitamos prácticamente, pero mi hermano, en ese tiempo mi hermano estaba muy mal. Lo maltratan y lo golpean mucho, y en ese momento él estaba pues casi muriéndose, lo golpearon, y tenía sus rodillas destrozadas. Y Dios le permitió a mi papá ir a visitarlo. Y él llorando le decía que si él hubiese tenido más herramientas, hubiese hecho más obras buenas aquí en la tierra cuando estaba vivo, hubiese podido ayudar más a mi hermano. Y lo único que pudo hacer fue que esos pétalos de esas rosas amarillas que él le dio a mi mamá de corazón hace muchísimos años, fue lo que Dios le permitió que llevara con él y le pusiera esos pétalos en las rodillas destrozadas de mi hermano. Y se enfoca tanto, Gaby, en la generosidad, en ayudar al prójimo, en las obras. Él dice, cuando venimos acá, solamente esas son nuestras herramientas que tenemos aquí. Y él cuando habla de eso, el dolor tan grande que siente de saber que tuvo la oportunidad de poder prepararse y no lo hizo. Por eso da esos ejemplos, y te digo, es tan sorprendente porque igual son cosas que mi cuñada no sabía ni nosotros sabíamos. Cuando hablamos con mi mamá, mi papá le dio flores, sí, única una vez, unas flores amarillas, y son las únicas que él pudo utilizar para poder ayudar espiritualmente a calmar ese dolor a mi hermano. Entonces es hermoso saber
la grandeza de Dios. Oye, Carmen, qué increíble que hasta un acto de amor al cónyuge, o sea, en este caso con tu papá, con tu mamá, o sea, darle unas rosas amarillas que él se las dio de corazón, con mucho amor, y que fue la única vez que lo hizo, pero es impresionante cómo Dios toma cada obra, cada acto, por pequeño que sea o grande, para en favor del, o sea, De de los los demás, tuyos. exactamente, ¿no? Eso es impresionante, jamás me hubiera imaginado, ¿no? O sea, cuando te dice obras, tu papá ahonda en las obras, dice qué tipo de obras, qué obras, menciona eso. Solo se refería, te digo, nos dio esos ejemplos como la generosidad, Ajá. las buenas acciones, Ujú. ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo, el amor. Sí, por Ujú. ejemplo, en una ocasión le dio, cuando le dijo eso mi cuñada, le puso un ejemplo. Alguien conocido había muerto en el área Ajá. y mi hermano había prometido ir y después como que no le dieron ganas de Ujú. ir y ese día en la noche que mi papá la visitó le dijo, dígale mencionó el nombre, Ujú. Ujú. dígale que cumpla con esa obra, porque con esa acción que él va a ir a dar el soporte a la familia, dígale que cumpla, que lo que prometes se tiene que cumplir, porque Wow. las obras son nuestras herramientas que usamos acá, y fue cuando le expuso esto. Entonces, cualquier cosa, por pequeña que hagas, pero que lo hagas de corazón y que signifique algo para la otra persona, son lo que Dios utiliza, como dices, para ayudar a tu misma gente Sí. cuando se llegue ese momento. Qué Son, impresionante, Carmen. O sea, yo me he quedado anonadada con lo que estás diciendo porque, o sea, es que es impresionante, o sea, cómo Dios, o sea, utiliza todo, o sea, no hay algo que se le escape y que muchas veces de nosotros depende. Ahorita que mencionas esto, me imagino que tú has visto ya el testimonio de Gloria Polo, sí, ¿verdad? sí, lo La he doctora escuchado. Gloria Polo. Bueno, en YouTube podemos encontrar muchísimos videos donde habla de su experiencia muy a profundidad. Y fíjate, yo quiero traer a colación esto que voy a mencionar de ella porque creo que va muy de la mano con lo que tú estás diciendo. Sobre todo en el adulterio, o sea, este pecado tan grave en el matrimonio. Gloria Polo dice que pues su papá pues tomar tragos, adúltero igual, ¿no? O sea, ella dice que cuando lo ve en el purgatorio lo ve en un pantano sumergido hasta la cintura. Ya, sí, sí, Y eso pasa. Gloria Polo dice, ¿no? Que le decía, papá, usted aquí, y él le decía, sí, hija, el adulterio, el adulterio. Y entonces Gloria especifica que ese pantano estaba hecho de millones de espermas eyaculados fuera del matrimonio y que en el purgatorio esos espermas eran gusanos que lo corroían, que lo comían, y que igual decía que cada vez que uno de sus hermanos varones cometían el pecado de adulterio, de alcoholismo en la tierra, el papá sufría más y sufría más, o sea, como que le daban más duro, Es le daban verdad, más duro, sí, ¿no? Y es era verdad. porque los había educado con ese ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate la responsabilidad que nosotros los Eso. padres tenemos, o sea, con la formación de hijos, de la formación de almas, la salvación de sus almas, y que en este mundo le restamos importancia. Y sobre todo, fíjate, me llama la atención otra cosa que dijiste, las promesas, Carmen. O sea, las Es verdad. promesas, ¿no? O sea, lo que uno promete debe uno de cumplir, porque Sí, tanto, o tan sea, fácil que es decir algo y ya después, no me dieron ganas, no lo hago. sí, no, Es exactamente, sí, que sí, qué si impresión. creyéramos, si tan solo creyéramos todo esto, cambiara nuestra vida totalmente. Exactamente. Carmen, tú, pudiste ver, o sea, bueno, me parece que tu papá le pide perdón a tu mamá por el adulterio, no sé, por algún hijo fuera de matrimonio. Nos gustaría que si pudieras ahondar en esto, porque esto nos ayuda a la conversión de todos y obviamente para rezar por todas estas almas, ¿no? Sí, Gaby, sí, cuando trató ese tema con ella, él en vida no se animó a decirle exactamente todo lo que había hecho, pero en una de esas ocasiones que vino que lo soñó, Ujú. que le pidió perdón por eso, ahí le mostraba a un muchacho Ujú. y, y, este, y pues
le dijo que había sido un hijo que había tenido fuera del matrimonio y que le pedía perdón y que esperaba que quería que lo buscáramos. De hecho, él quería que lo buscáramos, que porque él ha estado sufriendo mucho por eso y pues prácticamente le dio la responsabilidad a mi mamá de que busquemos ese muchacho y pues realmente fue a través del mismo que nos enteramos después de esos 2 años que estaba muerto que tuvo un hijo fuera del matrimonio y pues no fue solamente esa la única ocasión. Él siempre andaba con mujeres y incluso tristemente fue muy desobligado en el hogar, pero a otras personas sí les daba, a otras mujeres gastaba en otras cosas que no debería, mandando dinero, si estaba aquí mandando dinero a México a otras personas y desgraciadamente sí, su vida en ese sentido fue mucha ofensa hacia su matrimonio y hacia mi mamá y pues prácticamente ese pantano del que hablamos, ahí fue lo que dijo, por ser, estoy aquí, especificó exactamente, por haber sido mal padre y mal esposo. No dijo exactamente qué y qué, pero así lo describió y pues en ese sentido te digo, para nosotros fue y es todavía difícil porque no sabemos ni dónde está este muchacho ni con qué persona tiene su mamá, pero sí se lo dijo a mi mamá y pues no hemos tratado de buscarlo todavía. No hace mucho que le dijo eso, pero sí, desgraciadamente nos enteramos por él mismo, después de muerto, que había tenido un hijo fuera del matrimonio. Y pues sufre y llora pidiendo perdón. Entonces, y reparación, ¿no? Que ustedes que todavía están aquí en la tierra puedan hacer algo en pro de, pues, de este hijo y que de alguna manera a él le ayuda, porque es un sufragio, o sea que le va a ayudar en su expiación y en su reparación. Carmen, ¿qué otra cosa ha podido ver? O sea, más bien, ¿qué le ha mostrado tu papá a tu cuñada el purgatorio? O sea, de que le ha mostrado si hay fuego. Bueno, ya dijo que el lago, el pantano de hielo, helado, ¿no? Pero sí le ha mostrado fuego, sí le ha mostrado piedras. Ya veíamos con Julen, por ejemplo, que hay zonas donde es como un tipo cerro, un tipo de purificación. Entonces, hay muchas purificaciones. ¿Qué otro tipo de purgatorio le ha mostrado tu papá a tu cuñada? Fíjate que fuego no lo ha mencionado. Solamente su primer nivel donde él llegó fue esa oscuridad, fue ese horror de miedo ahí. No decía por qué tenía tanto miedo, pero era que tenía mucho miedo y estaba demasiado oscuro. Después fue el pantano y sí le mostró un lugar después donde está ahorita. Después, pero eso fue después de que lo enterramos. Mi papá fue cremado y quería que sus cenizas estuvieran en la casa de mi mamá hasta que ella muriera y enterrarlos juntos. Y así lo hicimos, cumplimos su deseo. Por 2 años sus cenizas estuvieron ahí. Un día él vino y se llevó a mi cuñada y le mostró dónde quería que fuera enterrado, en el cementerio de nuestro pequeño pueblo. Y que él necesitaba ser enterrado para encontrar un poco de paz, que todo cuerpo debe de estar en un lugar sagrado. Y le enseñó el área donde quería que ser enterrado. Y también le pidió que le pusieran la imagen del justo juez, lo cual él no tenía ni idea de imágenes. Él solamente sabía que la Virgen María y Jesús en la cruz, pero él no sabía ni quién era el justo juez y él le pidió que en su tumba le pusiéramos al justo juez. Dice que las almas les ayuda mucho tener la imagen del justo juez en sus tumbas. No le dijo por qué, pero se hizo mucha referencia al justo juez. Y igual lo enterramos y
le mandé decir misas gregorianas Ujú, y regresó a darle las gracias. Y ujú, usó la expresión, dígale a mi hija ujú, que las misas que me mandó decir fueron como música para mis oídos. ujú. Y logró salir del pantano. Ay, Y gracias a las ahora misas. sí, logró salir de ese O sea, pantano avanzó de después. nivel por las misas gregorianas. Avanzó el nivel Ok. después de 2 años, después de su entierro, Ujú, y luego seguido de eso las misas gregorianas, ujú, logró salir de ahí. ujú, Y está en otro nivel, y ahí es donde mi cuñada lo describe como un pequeño jardín ujú, como una montañita con un pequeño jardín, pero dice que ahí las flores están como marchitas, como muertas, y que tiene un círculo de piedra, un ah, rodetito de piedra, ajá, y que allí es donde él está sentadito todo el tiempo. ujú, Que dice que si ella ve para un lado, que le dice, ¿qué es para allá? Y que le dice, para allá es el precipicio. Él no sé qué sea, él lo menciona así, para allá es el precipicio. Luego ve para otro lado, pero que en ese lado, como que el jardín sigue, pero ya entre más sigue, se va viendo más bonito, como flores más bonitas. ujú, Pero ahí en esa área donde él está, no están las flores bonitas todavía, pero se puede ver que es un jardín. ujú. Y dice que ya no tiene su ropa sucia. Cuando nos dijo eso, para nosotros fue un alivio muy grande. Dice, su papá ya no tiene la ropa sucia con la que siempre viene. Ya trae una batita azul clarito. Ah, Y ya no suda, su cara ya no suda como sudaba, ya se ve tranquilo, se ve bien. ujú, Y ya pues se ve otro aspecto totalmente con esa batita azul. ujú, Y dice que desde ahí observa y escucha todo lo que pasa en la familia. ujú. Y también cuando ya en esa parte que llegó ahí, nos pidió que oráramos mucho por su papá de él. Su papá, yo no lo conocí, O su sea, tu papá murió abuelito. como mi abuelo. Ujú, Y ahorita me llamó la atención lo que dijiste al inicio de que orando por nuestros antepasados, sanamos nuestro árbol genealógico. así es. Pensé mucho en eso porque supuestamente a lo que escucho, mi abuelo fue una persona también, pues adúltero y todo eso. Ujú, Y te digo, hace 45, 50 años que murió, no tengo idea, ajá. pero él dice que su papá está en un área muy fea. No dice qué área, nomás oren por mi papá, porque ya mi papá lo olvidaron, No, y mi papá está en una área muy fea. Y o sea y que eso apenas, no han rezado por tu abuelito, Carmen. me imagino que sí rezaban antes, porque Ajá, digo que ya hace más de 45, ya 50 años. muchos Me años. imagino que rezaron antes. Mi abuela se murió, Ajá, sus hijos, mi papá y sus hermanos. Pues me imagino todos son igual como era mi papá, que ajá. no tenía No practicaban la no fe. practicaba. Ujú, Entonces yo creo que se quedó en un novenario o algo así, ajá. Y no se fue sé. olvidando, ¿no? Ajá. Se fue olvidando. Y Sí. él, después de todo este tiempo, todavía está ahí, en esa área fea, como él dice. O sea que tu Entonces, abuelito no ha avanzado de nivel. Me imagino que me está en los imagino, niveles más profundos. me imagino que no, que no. Y él lo mencionó hasta ahora que él está en ese nivel de ese jardincito. Ajá. Hasta ahora fue que él lo mencionó, antes no lo mencionaba. Hasta ahora fue que él pide oración por su papá. Fíjate, Entonces, ajá. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. desde entonces, pues también me he enfocado en él y lo voy a hacer con más frecuencia ahora, como dices, sanando, ir sanando desde lo más antiguo, desde los pecados más graves de tiempo atrás, va a ser ir sanando a la familia. Entonces tiene sentido y seguirme enfocando entonces en él para que pueda seguir avanzando. Sí, claro que sí. Mira, con toda esta enseñanza que el Espíritu Santo nos está dando, nos vuelve a comprobar una vez más el poder de la oración, de intercesión por nuestros difuntos, cómo el pecado tiene consecuencias y cómo
sí se heredan las ataduras generacionales, o sea, la tendencia a repetir el mismo pecado. No se hereda el pecado, no se hereda, no tengo yo que pagar por el pecado del otro, sino para que no se malentienda y no se confunda o no se tergiverse. Se heredan las tendencias a repetir los mismos pecados, ¿no? Y esto también lo dijo Gloria Polo también, cuando ve a su papá en el pantano, igual en el purgatorio, y que cada vez que nosotros cometemos los pecados que nuestros padres cometieron, a lo mejor porque vimos el mismo ejemplo, porque tenemos esa tendencia a repetir el mismo pecado, pues ellos reciben más sufrimiento en el purgatorio, ¿no? Entonces, si mi papá era alcohólico y yo aquí sigo repitiendo esas mismas acciones, pues mi papá va a seguir sufriendo en el purgatorio, sufre el doble o el triple, ¿no? Porque está recibiendo, como quien dice, cosechando el fruto de lo que sembró. Entonces, para que vean que sí es importante, con la oración, liberar. Por eso el padre, fíjate, el padre Fray Pedro Sánchez Acosta tiene una oración muy importante que el Espíritu Santo le regaló de su creación, una corona a San Miguel Arcángel, que no es la corona típica que conocemos, o sea, es la corona con 9 salutaciones, pero es específica para orar por los difuntos y para pedir la sanación y liberación de todo tu árbol genealógico. Entonces, el subtítulo de esa corona dice: ora por tus antepasados, libéralos a ellos y sánate tú. Aquí recobra esa congruencia y ese sentido común. O sea, digo, es cierto, yo siempre lo he creído, ¿no? Entonces, y el poder de la oración. Mira, Carmen, a mí quiero resaltar otra cosa que dices bien importante, sobre las velas, ¿no? En las velas, cuando los difuntos están en esos niveles más bajos del purgatorio, pues esa vela bendecida, yo siempre le hago a la gente ese énfasis, que tu vela sea bendecida, o si tienes tu cirio pascual, préndela directo del cirio pascual y en automático esa bendición del cirio pascual pasa a la nueva vela. Ya no necesitas llevarla. No sabía eso. Ajá, ya no necesitas. Si tú tienes tu cirio pascual que bendeciste este año en esta Pascua, de ahí puedes encender muchas veladoras, muchas velas o incluso otros cirios, y en automático, porque lo que está bendecido es el fuego, ¿no? El fuego de la luz de Cristo que representa a Cristo. Y es por eso que las almas del purgatorio piden tanto las luces benditas, o sea, porque es Cristo, ¿no? O sea, representa a Cristo, y entonces la luz es Cristo, y hay que recordar que esas tinieblas, Carmen, pues son las tinieblas de nuestro propio pecado. Entonces, el poder de un sacramental como lo es el cirio, una vela bendecida, es inmenso. A lo mejor para nosotros es X, es algo cotidiano, es algo que pasa desapercibido, pero cuando hayamos pasado el velo de la muerte nos vamos a dar cuenta de esa gran importancia que tienen los sacramentales. Hay otra cosa que me llama la atención de todo lo que nos has contado, de la cruz. Bueno, también aquí en Querétaro pues se acostumbra, ¿no? Que a los 9 días de estar en el novenario de una persona que ha fallecido, pues se levanta la cruz de cal. Y si se levanta el brazo derecho, el izquierdo, y se va pidiendo perdón por los pecados que esta persona cometió con todos sus miembros, con todos sus órganos. Y mira, lo que yo no sabía es lo que dices tú, que la persona que está levantando cada miembro se compromete a rezar por ese difunto, ¿no? Imagínate, si te comprometes y no cumples, imagínate. Es verdad, es algo... Sí, es algo increíble que nosotros a través de eso fue que nos damos cuenta, es verdad, dice mi cuñada, ese eco que él hacía desesperado, dígales que lo de la cruz es cierto, que cumplan que lo de la cruz es cierto, y se fue sumergiendo la voz en esa oscuridad, gritando, lo de la cruz es cierto, y sí, realmente yo veía que lo hacían, pero creía que era una tradición, simplemente una tradición, pero realmente tiene su significado y su beneficio para ellos. Y si nos comprometemos a levantar
esa parte de la cruz es porque vamos a orar por esa persona y si no, mejor no hacerlo porque Claro. es más grave no cumplir. Sí, y yo recuerdo en paz descanse, mi abuela me decía, es más feo de verle a un difunto que de verle a una persona que está viva en la tierra. Y sí es Pues cierto, sí, ¿no? sí. Porque imagínate, es un compromiso espiritual, o sea, todas nuestras obras, pequeñas o grandes, tienen causa y efecto y tienen peso, ¿no? Tiene realmente un peso, o sea, ya lo decías tú misma hace rato con las flores, las rosas amarillas que le regala tu papá, tu mamá, entonces dices tú, bueno, como un acto de amor simbolizado en unas flores, por ese acto de amor, tu hermano recibe una gracia especial, ¿no? Entonces, cómo Dios ¿Verdad? utiliza cada cosa, o sea, es que es una enseñanza impresionante, Sí, y ¿verdad? él lo sintió, Ajá. Gaby. Él cuando nos llamó de ahí, sí dice, soñé a mi papá anoche, soñé que venía y que me tocaba mis rodillas. Wow. Y es increíble cómo todo está conectado. Él no dijo, me puso los pétalos, No, dijo, ajá. soñé que venía y me tocaba mis rodillas. Wow, no, hombre. Y te digo lo triste que en toda su vida, única una obra, es para Híjole. reflexionar qué hemos Claro. hecho en Hoy todo lo largo sí. de nuestra vida, Sí es qué nos va a cierto. ayudar de verdad. Ajá, sí es Es cierto. impresionante, por eso él se enfoca tanto en eso también. Claro. Sí, Y mira, San Juan de la Cruz dice, al final de nuestra vida seremos examinados en el amor. O sea, lo que nosotros vamos a llevar de aquí al juicio, en tus maletas van a ser tus obras de amor y de misericordia. ¿Con quiénes? Con quienes Dios te puso a vivir en este mundo. Si eres casado, con tu cónyuge. Si tienes hijos, con tus hijos. Bueno, con toda la gente que te rodea, tu gremio, tu círculo, con el don que recibiste, el carisma. Si eres religioso, pues ahí en la religiosidad, en esa vocación. O sea, lo que quiero dar a entender es que donde Dios nos puso, como decía San Agustín, o sea, donde Dios te puso, ahí tienes que florecer. O sea, vamos a llevar obras, no títulos, ¿no? A veces aquí en la tierra nos esmeramos por el título fulano, por el título mangano, estamos haciendo estudios, maestrías, doctorados, etcétera. Pero si eso no te va a llevar al amor, si no te va a llevar a practicar el amor y ser más caritativo con el prójimo, pues al contrario, te estás echando una soga al cuello, porque en el momento del juicio todo eso te va a salir, ¿no? O sea, todos los talentos que el Señor te dio, tienes que multiplicarlos para tu propio bien y el bien de quienes te rodean. Entonces, esta es una enseñanza muy grande, Carmen, la verdad, la que Dios nos está dando a través de tu papá, a través tuyo. En este caso, mira, tu cuñada, Dios por algo permitió que sea ella. Ya lo dijiste, ¿no? Que pues que el Señor dijo que no le permitió venir directamente a ustedes como hijos porque sí, es verdad. el tiempo con los hijos se le acabó, ¿no? Sí, se Entonces, pierde el derecho, dice, usó esa palabra. mira, Cuando nos morimos perdemos ese derecho. wow. Y aparte, ¿sabes qué? Que nuestra voluntad queda fijada en cómo nos sorprendió la muerte. Por eso el aquí y el ahora es la misericordia. Aquí podemos hacer muchísimo. Ya una vez que nos toque la última llamada para presentarnos delante de Dios, nada podremos hacer más que lo que Dios nos permita. O sea, incluso miren, yo quisiera mencionarles algo. Hay almas por quienes llevan años en el purgatorio, pueden llevar 500 años o hasta más, y hay almas a las cuales no se les permiten todos los sufragios por los cuales se ofrece en la tierra. ¿Por qué? No porque Dios sea malo o vengativo, no, o sea, es por justicia, ¿no? Y es lo que a veces nosotros no alcanzamos a dimensionar. O sea, que Dios es inmensamente misericordia, sí, pero también existe el lado de justicia. De hecho, el purgatorio ya es misericordia, porque no te fuiste Es al verdad. infierno y ya, o sea, date de que ya ganaste estando en el purgatorio. Digo, no es nuestra meta, porque luego por ahí los que nos van a escuchar van a decir, ay, pues no fuimos llamados al purgatorio. No, por supuesto que no fuimos llamados al purgatorio, fuimos llamados al cielo. Pero es lo que decíamos al inicio, para alcanzar ese nivel de santidad, pues nos va a costar. Entonces yo creo que la mayoría de los que mueren en la tierra, la gran mayoría no mueren siendo santos, ¿no? No mueren con la talla de la santidad. Entonces, si alcanzas la misericordia de la salvación, pues dice Apocalipsis 21-27 que nada manchado podrá ver a Dios. Nada Es verdad. manchado, ¿no? Entonces, si hay una mancha en tu alma,
pues hay que purificar. Carmen, ¿hay alguna otra cosa que tú nos quieras compartir sobre el purgatorio de tu papá, sobre los niveles? ¿Qué otras cosas pudo ver? Si te mencionó algo de la cremación o algo del entierro del cuerpo completo. No dijo si era alguna diferencia entre cremar o cuerpo completo, solamente se refirió que un cuerpo debe de estar en un lugar sagrado. No, eso fue a lo único que se refirió en eso, y que él se había equivocado en pedir que de sus cenizas se quedaran ahí, que porque para poder alcanzar paz, él necesitaba ser enterrado en un lugar sagrado. Y pues no, digo, en esa área donde él está ahorita, desde ahí, pues, como te digo, dice que su misión, él no va a poder seguir alcanzando otros niveles hasta ver esa conversión. Como que nos da tristeza saber que ahí se va a quedar hasta que o consigue la conversión de mi familia, o no sé exactamente hasta cuándo Dios le va a permitir, pero él de ahí ve, escucha y sufre por cada acción que ellos hacen. Él les ruega encarecidamente a mis hermanos que respeten a sus mujeres, que dejen el pecado, que dejen el adulterio. Él se enfoca mucho en eso, que el adulterio se paga terriblemente allá. En una ocasión de ahora que está ahí, donde está, le mostró la espalda a mi cuñada. Y mi cuñada quedó impresionada de ver eso. Y llorando, les dice a ellos lo que vio. Dice que su espalda estaba totalmente destruida, que era como latigazo sobre latigazo, que le sangraba y que veía unos bordos ya cicatrizados, otros medios abiertos, otros totalmente abiertos, y que le preguntó, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué pasó? Y que él muy triste le dice que él recibe ese castigo por cada acción que hacemos cualquiera de nosotros aquí, cualquiera de sus hijos aquí, porque son consecuencia de su pecado, de no haber enseñado y reprendido. Él ahí donde está recibe esos latigazos por cada una de nuestras malas acciones. So, es muy triste saber eso y la magnitud de nuestra responsabilidad, de lo que ese cambio que Él quiere saber, que Él es castigado por cada una de nuestras acciones. Es doloroso, Gaby, la verdad que tenemos un milagro ante nuestros ojos, y pues a veces es muy triste que no lo queremos ver, que si se lo contamos a alguien y no lo cree, para nosotros es ese que deberíamos de creerlo con los ojos cerrados, porque lo podemos ver en una persona muy cercana. Y la verdad, te digo, para mí me cambió totalmente mi manera de ver y de ver todo esto del purgatorio, todo esa vida que hay después, esa manera de pagar nuestras culpas. Es totalmente, mi visión cambió a través de todo esto. Como te digo, nunca me había profundizado en este tema, y no era que no creía, no le había puesto la atención necesaria. Y a través de esto, como te digo, he escuchado, he leído y me he puesto a un poquito más a educarme en este sentido, y la verdad, Gaby, es algo impresionante, y saber que el deber que tenemos nosotros para poder ayudar a esas almas, nuestras obras lo que nos ayudan, y saber que el purgatorio es real y que lo estamos viendo muy de cerca, es un gran regalo que Dios haya permitido a mi papá, que nos advierta, que nos ayude a poder llegar a un mejor lugar cuando llegue nuestro momento.
Y la verdad le pido a quien escuche este audio, Gaby, que sigamos orando por todas las almas, que nosotros estamos vivos, aprovechemos esa oportunidad que Dios nos da de saber, de escuchar, y esperemos que esas almas están esperando nuestra ayuda, y si no lo hacemos, la verdad que ese sufrimiento de ellos eso es muy fuerte, y como dice mi papá, ellos están en nuestras manos. Él, más que nada a nosotros, su familia. Él lo único que pide es eso, misas, a rosarios, oraciones, dice él, y sus velas. Todavía él dice cómo ayuda a esas velas, y más que nada, estas últimas veces que ha venido a ver a mi cuñada, ya no se enfoca tanto en él, se enfoca, dígales que hagan esto, dígales que cambien, dígales que dejen de actuar así, dígales que eso ofende mucho a Dios, muéstreles cómo sufro yo por sus acciones. Y la última vez que vino a verla fue apenas ahorita el 4 de mayo, que fue su cumpleaños. De ella. Sí, fue su cumpleaños de él. De tu papá. Ajá. Sí, fue su cumpleaños, y dice que estaba bien, estaba contento, y que le dijo que por primera vez Dios no le iba a permitir estar ese día solo, que iba a poder estar con su mamá. Su mamá pues murió hace tiempo también, y tengo un sobrino que también murió joven, que dijo, voy a estar con mi mamá y con él. Y pues no vino a hablar de otras cosas, simplemente a dar las gracias porque seguimos orando, y que por toda esa ayuda que está recibiendo, él iba a poder tener la dicha de poder estar acompañado en ese día de su cumpleaños. Se dan cuenta de todo, hasta de sus días de su cumpleaños, y de todo, y pues una lucha diaria, Gaby, que tenemos que tener todos, y darnos cuenta de esa gran misericordia que Dios tiene, no solamente con las almas, sino con nosotros también, de podernos enseñar a través de esto, de poder permitirles a ellos de venir a darnos estos mensajes, y espero que sea de mucha ayuda para quien escuche este audio, Gaby. Que así sea. Y fíjate, eso que dijiste, que el Señor le permitió el día de su cumpleaños no estar solo, se puede decir que entra dentro de los consuelos del purgatorio o las alegrías del purgatorio, porque Dios les concede muchas gracias a las almas, aparte de ir avanzando de nivel y las oraciones que aplica, las misas y todo eso, pues vamos a decir que son como pequeños regalos que el Señor les permite, o grandes regalos, ¿no?, que les permite a las almas, porque en el purgatorio también hay alegrías y también hay consuelos. Y el mensaje es, o sea, si un difunto se te aparece, si sueñas un difunto, si el Señor te ha permitido saber qué pasa después de la muerte en el purgatorio con el sufrimiento, primero es para tu propia conversión, para dejar de pecar, para acercarnos más todavía a la santidad, porque ese es el primer mensaje, Carmen, o sea, la conversión, es lo que tu papá pide, ¿no?, para que él pueda seguir avanzando de nivel. Entonces, por eso, mira, no es casualidad que empezábamos con la ejaculatoria de la llama de amor, porque la Virgen María promete que mientras se reza esa ejaculatoria, ocurren miles de conversiones en todo el mundo de los pecadores, o sea, dejan el pecado y avanzan hacia Dios. Entonces ya vemos que la conversión de los pecadores, por supuesto, que ayuda a los difuntos, por supuesto, ¿no? Entonces nuestro primer llamado de Dios es ¿a qué? A convertirnos, a salir del pecado, a convertirnos y a seguir ayudando a la iglesia purgante. No sé si quieras contarnos alguna otra cosa sobre lo que no sé, o sea, por ejemplo, las últimas revelaciones que Dios le ha permitido a tu cuñada sobre el purgatorio, o quieras ahí de... Pues, no sé, tú, sí, creo que ahorita lo que recuerdo es todo, Gaby. Digo, esta es la vez anterior de la semana, hace 2 semanas, te digo, fue cuando le mostró la espalda en este lugar donde está, y que le especificó que ahí iba a estar, ahí se iba a quedar hasta que hubiese esa conversión. Era como que
es algo que se le ha asignado. Conviertes a tu familia, puedes avanzar. Entonces, te digo, la última ocasión fue este día, el 4 de mayo, y fue que le comentó eso. Fue una visita corta, solamente, te digo, le dijo eso y pues estaba bien, pero pues le hace falta avanzar y esa es la lucha, Gaby. Yo sé que a través de ese testimonio vamos a seguir orando por él, pidiendo por él y yo sé que si no logra la conversión tal vez en la familia, pero si lo logra a otras personas, igual es beneficio para él. Entonces, por eso es que hago esto, Gaby, comparto esto para poder ayudarnos a nosotros mismos con esa conversión y poder ayudarlo a él también y a las almas necesitadas, porque si no hablamos y no creemos, no podemos hacer nada por ello. Así es, tú lo dijiste la clave, todo está en nuestras manos. De hecho, toda la iglesia purgante está en nuestras manos. La justicia de Dios ha querido que ellos dependan en gran medida de nosotros. Y a fin de cuentas también nosotros dependemos de las oraciones de ellos, porque ellos no se cansan de rezar por nosotros y de orar para que no vayamos al infierno, para que no vayamos al purgatorio, y no perder de vista ni nuestra conversión ni la oración hacia ellos. Es algo bien importante. Yo creo que este testimonio, que le va a dar toda la gloria, toda la honra a Dios, va a alentar a muchos militantes a la conversión, a rezar por los difuntos, por sus propios difuntos y pues bueno, a seguir haciendo todo lo que podamos en favor de ellos. Así es, Gaby. Muchas gracias por la invitación y para gloria de Dios esto. Bueno, pues si Dios nos permite, nos presta vida y tú estás en la disposición, en la siguiente igual podemos ahondar con otros detalles, si el Señor lo permite, si él lo quiere. Digo, la invitación está abierta, Carmen, o sea que no sea ni la primera ni la última vez. Si tú tienes la disposición, también es una manera de ayudar al alma de tu papá. Y les pedimos a todos los que escuchan este canal y a los que comparten el contenido, que recen por el papá de Carmen, que oren por él en específico y pues por todos los difuntos, ¿no? Pero que el papá de Carmen también reciba el sufragio de quienes nos hemos enterado por permisión divina de lo que sucede después de la muerte. Gracias, Gaby. Y también pedir por nosotros, ¿no? O sea, por unos por otros, o sea, la oración nos ayuda constantemente. Eso es lo importante, porque si sabemos lo que nos espera allá y podemos hacer algo mientras estamos vivos, es nuestra oportunidad, no la desaprovechemos. De verdad que tenemos ese regalo hermoso para poderlo llevar a cabo, no desaprovechemos mientras haya vida. Claro, y mira, otra cosa antes de finalizar y cerrar ya este podcast, tú nos comentabas que eres catequista, le das un servicio a Dios y a la iglesia, qué padre, qué bonito, te felicito, sigue así, pero también los exhortamos a todos los catequistas, todos los que trabajan con niños en la espiritualidad, háblenles de la vida después de la vida. Háblenles del purgatorio, háblenles de que el purgatorio es real, que existe, que hay almas que necesitan nuestra oración, y háblenles a los niños de la conversión, de la importancia de no seguir en el pecado, porque los niños en esta época, es lamentable, o sea, tanto mal que se ve en los niños, en las adolescentes, con tanta tecnología, están sumergidos en el pecado. Entonces, de nosotros depende, de nosotros los adultos depende, catequistas, padres de familia, maestros, que ellos puedan evitar un sufrimiento mayor a causa de seguir sumergidos en el pecado y después de la muerte, por supuesto, ¿no? Entonces yo digo porque pues los catequistas en su gran mayoría no hablan de esto a los niños, ¿no? No los catequizan, y es algo bien importante, Carmen, de lo que ya no se habla hoy en día, ¿no? Los novísimos o las postrimerías del hombre, que es muerte, juicio, infierno y gloria, por supuesto purgatorio, ¿no? Los santos antes decían mucho eso, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Entonces, piensa en tu muerte y nunca pecarás, porque la muerte es el momento más importante que tenemos y pues bueno, es una de nuestras misiones, pues hablar de esto, ¿no? Catequizar de lo que ahora no se catequiza y que es muy importante.
Carmen, ¿hay algo Así que es, quieras Gaby. agregar? Sí, a veces, como dices, los padres si no hablamos y nosotros como catequistas tenemos esa oportunidad, sé que sí es una misión grande que tenemos y qué bueno que lo menciones. Sí, es bien importante porque pues los niños ahora que se preparan para su primera comunión difícilmente se les habla del pecado. Yo siempre les digo cuando hacen bullying a otros compañeros, cuando maltratan, cuando se la pasan horas en la tablet, en el celular, en la computadora, cuando no hacen una vida espiritual, pues todo eso va trascendiendo, Carmen, y a nosotros los adultos también se nos cobra la factura por no haber hablado, por no haber enseñado, por no haber catequizado, o sea, todo tiene un peso, todo tiene una causa y un efecto. Entonces, pues de nosotros depende en gran medida que los niños amen a Dios no por temor, no por miedo, sino porque ellos sepan que se le ofende a Dios y que Dios tiene algo muy grande planeado para ellos, ¿no? Tiene algo fantástico y que el demonio siempre quiere estropear. ¿Y de qué manera lo hace? Pues a través del pecado. Entonces, es importante crear esa conciencia. Claro que sí, Gaby. Pues muchas gracias por haberme dado esta oportunidad y pues sí, seguimos en contacto. No, pues gracias a Dios y gracias a ti porque dijiste que sí, que todo sea para mayor gloria de Dios y pues bueno, Carmen, desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte, nuestros agradecimientos y nuestras oraciones por tu papá, por tu familia, pues por todas las necesidades que ustedes tienen y que Dios nos ayude a llegar al cielo. Gracias, Gaby. Bendecida noche para ti y todo tu auditorio. Igualmente, Carmen. Vamos a Hasta luego. finalizar con una oración pequeñita y va a ser una oración, va a ser la salve, la vamos a ofrecer por todas las almas del purgatorio y en particular por tu papá para que reciba eterno descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la divina voluntad. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Requiem aeternam dona eis, Domini et lux perpetua luceteis, requiescat in pace. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la gran misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Carmen, que Dios los bendiga y muchas gracias. Bendiciones para todos. Igual, Gaby. Buenas noches.